y el versículo número 3. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3, y dice así la palabra del Señor. Poderoso sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuántas serán estas cosas? ¿Y qué señal habrán de tu venida y el fin de los siglos? Respondiendo Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis rumores de guerra, y mirad que no se os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Oramos por su palabra. Soberano Rey, Dios Todopoderoso, gracias queremos darte, Padre, por esta bendición tan grande que en esta tarde pues nos permite, gloria sea el nombre del Señor, estar aquí una vez más por tu gracia y misericordia, compartiendo tu palabra, Señor amado, la cual edifica, enseña, corrige y exhorta, en la cual por medio de tu Espíritu Santo, Señor, te damos gracias, porque sin Él nada pudiéramos hacer en este día ni en esta tarde. Bendecimos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, mis amados consiervos, en esta preciosa tarde, pues, en uno de los temas que muchas veces nos llaman la atención es señales antes del fin. Pero en esta preciosa tarde, pues también nosotros no solamente preparemos nuestro oído físico, sino también nuestro oído espiritual, para que de esa forma, a medida que nuestro amado consiervo va a ir desarrollando lo que es sobre las señales antes del fin, nuestro amado pastor, nosotros también podamos apercibirnos como iglesia, y de esa forma podamos, gloria sea el nombre del Señor, cada día saber ciertamente cuán cerca está la venida de nuestro Señor. Con nosotros nuestro amado pastor. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en esta preciosa tarde, pues es muy cierto, pues, de las cosas, pues, que de señales antes del fin. Estamos hablando en esta preciosa tarde y queremos meditar a través de la palabra, gloria al Señor, las cosas que hoy en día estamos viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Algo que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, sabemos que vino con un propósito de salvar a la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Pero vemos que al pasar del tiempo siempre el Señor anunció acerca del reino para que la humanidad venga a su camino, para que la humanidad, bendito sea el nombre del Señor, no se pierda. Entendemos que el plan de Dios fue rescatar y salvar a la humanidad, conforme dice Juan 3:16, el amor que Dios tuvo para con la humanidad, en la cual envió a su Hijo unigénito. Pero ¿qué queremos ver, amados hermanos, en esta preciosa tarde acerca de las señales que hoy en día estamos viendo que están aconteciendo? La gente de pronto se están mirando hoy en estos tiempos, la gente anda preocupada, la humanidad está asustada, no sabe qué es lo que está aconteciendo. Alabado sea el nombre del Señor. De pronto la humanidad dice: bueno, ¿qué pasa? Vemos los climas están cambiando, vemos realmente señales que se están dando, vemos realmente la maldad que está aumentando. Si vemos unos años atrás no acontecía lo que hoy en estos tiempos está pasando. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está sucediendo? La humanidad se está sorprendiendo, gloria al Señor. Pero una de las cosas que la humanidad de pronto no entiende, gloria al Señor, lo que ya las cosas que están aconteciendo hoy en día, que se están cumpliendo, Jesucristo lo anunció hace 2000 años atrás. Cristo anunció todo esto. ¿Por qué? Porque aún los discípulos le preguntaron a él: Señor, dinos qué señales habrán de su venida y del fin del siglo. Entonces, las cosas que vemos hoy en día de lo que Cristo anunció, de guerra, de hambre, de peste, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, gloria al Señor, solamente esas son señales que están aconteciendo. Anuncia realmente
de que Cristo pronto está a venir. Gloria al Señor. De pronto la gente dice, vengo escuchando hace muchos años de que Cristo viene y nunca viene. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice, gloria a nuestro Dios, que Él no tardará su promesa como algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Una de las cosas de las cuales cuando el Señor se encuentra reunido, justamente estaba en el Monte de los Olivos, y en ese momento, pues en los primeros versículos vamos a hablar de que Jesús también le hablaba sobre la destrucción del templo. De tal forma de que en este tiempo, como usted decía, amado pastor, de que muchas veces hay personas que dicen, tengo años escuchando de que Cristo viene y no viene. Pero sin embargo, si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, nos vamos a encontrar en la segunda carta de Pedro, donde dice, no es que el Señor se tarda, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y una de las cosas de las cuales en este tiempo el Señor, cuando habló de las señales, no solamente hablaba de señales de las cuales la humanidad no podía percibirlas, sino de señales que cada día el hombre las puede ver, las puede palpar, de tal forma de que el Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y es lo que vemos en este tiempo, amado pastor, de que hoy en día, anteriormente nosotros conocíamos de que eran los padres que enterraban a los hijos. Hoy en día es lo contrario. Hoy en día vemos que muchas veces, como aún en el medio que nos rodea, como la maldad es tan grande de que aún hasta por sustraerse algún objeto, un celular o $1, muchas personas pierden la vida. Otras cosas de que nosotros muchas veces nos hemos olvidado de que también dijo de que en aquellos tiempos, pues también, gloria sea el nombre del Señor, hablando del creyente en esta parte, dice que esa maldad se ha multiplicado tanto de que a muchos la fe les comenzaría a menguar. De que hay una forma de la cual la palabra del Señor dice que habrían terremotos en diferentes lugares. En este momento nosotros nos encontramos, como quien dice, en los principios de dolores. Es de algo que se está avecinando y que Cristo lo mencionó a su nombre. Sea gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos por la palabra del Señor? Es cierto. Ahora, si vemos las cosas que acontecen, ya en las Escrituras está. ¿Por qué la humanidad desconoce de todo eso? Lamentablemente, mucha gente puede tener una Biblia en su casa, pero el problema está en que de pronto no se la lee y no realmente uno se da cuenta de las cosas, de todo lo que hoy en día está aconteciendo, ya está escrito. Podemos ver en el libro de Génesis cuando Dios le dijo a Noé, mira, he visto la maldad de la humanidad, he visto tanta violencia, he visto tantas cosas. Entonces Dios dijo, he decidido destruir todo. Entonces Dios le dijo a Noé, construye un arca, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos, amados hermanos? Que Noé obedeció a la voz de Dios. Noé comenzó, amados hermanos, ¿qué cosa? A elaborar el arca a tal punto que la gente se admiraba y de pronto, quizá, de pronto lo tenía como un loco, que cómo va a ser un arca si realmente en ese tiempo no llovía. Pero cuando la palabra de Dios determina que algo va a pasar, acontece, porque Dios es fiel y verdadero. Cielo y tierra pasará, pero las palabras de Dios jamás pasan. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Noé comenzó a construir el arca, Noé comenzó a pregonar el evangelio, comenzó a pregonar la palabra de Dios, la advertencia de que venía un diluvio. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué vemos por la Biblia? Gloria al Señor. Que Noé predicó, alabado sea el nombre, la palabra del Señor. Comenzó a anunciar de que venía un diluvio. Y eso es lo que vemos por la Biblia, gloria al Señor, que cuando la gente hizo caso omiso a ese llamado, a esa advertencia, pero cuando se cumplió el tiempo determinado, gloria al Señor, vemos lo que la Biblia dice, amados hermanos, que cuando ya la gente no quiso oír algo que hizo Dios, bendito sea el nombre del Señor, a tal punto que cuando ya se cumplió el día establecido, comenzó a descender lluvia, gloria al Señor, y la gente ahí creyó. ¿Qué vemos hoy en día? Se está predicando el evangelio, se está anunciando muchas cosas, se está diciendo desde que Cristo viene, vemos las señales, eso no es casualidad.
De pronto la gente dice, la ciencia dice, la madre naturaleza, pero no es la madre naturaleza, sino es que la palabra de Dios se está cumpliendo. Vemos que en mucho tiempo, amados hermanos, las cosas se están dando. Vemos acerca de lo que Cristo anunció, que cuando Cristo dijo en el versículo 5 del capítulo 24 de Mateo, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Entonces son parte de señales que muchos, gloria al Señor, se hacen proclamar o se proclaman como Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Veía en un reportaje que allá en Perú un hombre se ha levantado como Cristo. Cuando este hombre, bueno, que ya murió, este hombre Jesús de Miranda, se creía Cristo. Y así mucha gente se cree Cristo. Entonces son señales de las cosas que se están dando. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Y una de las cosas que también la palabra del Señor nos enseña, y eso lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 30 del versículo 6 al 9, y dice de la siguiente forma la Sagrada Escritura. Dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre los lomos, como mujer que está de parto, y ha vuelto el pálido de su rostro. ¡Ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante en el tiempo de angustia para Jacob, para de ella sea librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de su cuello y romperé sus coyuntas, y el extranjero no lo volverá más a poner en servidumbre, sino que servirá a Jehová su Dios y David su rey, a quien yo levantaré. Es decir, cuando habla aquí la Biblia de que dice de que grande y espantoso es el día de Jehová, el profeta Jeremías exactamente en el verso número 6 establece de que cuando dice de que grande será espantoso es porque estamos viviendo como principio de dolor, es decir, como cuando una mujer se encuentra en parto, así se encuentra en estos momentos la tierra, así se encuentra la humanidad, afanada, preocupada, de tal forma de que una de las señales de las cuales cada día anuncia más la venida de Cristo es de que el Señor habla por medio del profeta Daniel, hablando de que en los postreros días la ciencia se aumentaría y el que añadiría ciencia añadirá dolor a su alma. Una de las cosas que vemos de que se ha comenzado a romper en muchos hogares, en muchas familias, es la relación familiar, porque muchas veces el respeto a muchas cosas en relación a lo que habla el valor familiar se está perdiendo, porque hoy en día la tecnología ha llegado a ganar mayor terreno en relación a lo que establece lo que es la canonía familiar. De tal forma de que cuando nosotros nos encontramos en la Biblia, nos damos cuenta que no solamente habla sobre estas señales, sino que de cómo serían los días de su venida. Dice que serían como los días de Noé y como los días de Lot. Dice que en los días de Noé muchos se daban de cansamiento, se embriagaban y de todo, hasta que el día que vino el diluvio. En este tiempo usted dirá, hermano, pero qué pecado, qué problema hay si alguien se casa. No, sino que hoy en día vemos de que uno de los principios y de los mandamientos que Dios estableció desde el libro de Génesis, que una de las instrucciones principales fue el matrimonio. De tal forma que dice que lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Hoy en día las personas hoy se casan, mañana se divorcian o viven en una vida llena de desorden, tanto como físico y moral. De tal forma de que cuando habla también de los terremotos, nuestro país no fue la excepción. En el 2016 también fue sacudido por un terremoto. Vemos de cómo cada día la maldad se ha aumentado, de cómo de un lugar al otro la gente está preocupada. Las personas hoy en día, tanto es la preocupación de que aún dice que el amor, es decir, aún para escuchar la palabra de Dios, que se está predicando, que se está anunciando a través de los diferentes medios, de tal forma de que en este tiempo vemos de que todas estas señales se están dando, pero también la expansión de su palabra, que es una de las señales que habla la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí por la palabra del Señor? En el libro de Malaquías, bendito sea el nombre del Señor, en el capítulo 2, donde dice verso 17, el día de juicio se acerca. O sea, muchas cosas que hoy en día estamos viendo. Dice el verso 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decir, ¿en qué le hemos cansado?
en que decir cualquiera que hace mal agrada a Jehová, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está? Dice el Dios de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 2 del capítulo 3 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, acerca de las señales que hoy en día en sí, realmente las leyes se han traspasado, gloria al Señor, cómo se han determinado leyes. Una de las cosas, amados hermanos, que podemos ver, volviendo nuevamente a Mateo 24, acerca de las señales, habíamos dicho en el verso 5, el verso 6 dice: y oiré de guerra y rumores de guerra. La guerra siempre, amados hermanos, se ha venido manifestando. Perdón, la guerra siempre ha venido, ¿qué cosa? Dándose en diferentes países por poderes políticos, poderes económicos. Siempre se ha venido manifestando lo que es la guerra. Hay guerras como podemos ver entre nación, guerras como podemos ver también entre hogares, guerras como podemos ver también entre familiares, guerras entre hermanos, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Todo eso ha venido aconteciendo hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor dijo: y oís de guerra y rumores de guerra, mirad que nadie os turbe, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino. O sea, aquí vemos parte de las señales que se están dando. Dice: y habrá hambre. Una de las señales que estamos viendo, amados hermanos, ¿qué cosa? Es el hambre que hoy en día hay en diferentes países del mundo. Usted ve por la parte de Haití, de África, gloria al Señor, áreas, amados hermanos, donde la gente se muere de hambre. ¿Qué podemos ver hoy en día también? No hablando muy lejos, amados hermanos, no viendo muy lejos, veamos aquí cerca, el país de Venezuela está pasando una crisis tremenda, está pasando una hambruna. Usted puede ver por los noticiarios, por las noticias, lo que está pasando, está aconteciendo, cómo la gente está emigrando, cómo la gente, ¿por qué? Y sabe una de las cosas, siervo, ¿por qué razón Venezuela está pasando eso? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde comenzó Venezuela a decaer? Alabado sea el nombre del Señor. Usted ve de este presidente que falleció, cuando él, lamentablemente, ¿qué cosa? Él maldijo a la nación de Israel. Y si vemos lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 12, cuando Dios le dijo a Abraham: yo bendeciré a los que te bendijere y maldeciré a los que te maldijere. Y cuando este hombre, gloria al Señor, Chávez, maldijo a la nación de Israel, gloria al Señor, él dijo: yo maldigo a Israel desde las entrañas de mi vientre. Entonces, ¿a dónde le cayó cáncer? En las entrañas de su vientre. Entonces, desde ahí para acá podemos ver cómo Venezuela ha venido, ¿qué cosa? Pasando calamidades. Aún el presidente actual pudo de pronto decir que ni aún en las elecciones Cristo le podía ganar. O sea, hizo poco las cosas de Dios. Y nadie puede, ¿qué cosa? Sobrepasar los linderos. Nadie puede ser más que Dios. Entonces, el hambre está terriblemente. Entonces, la gente dice: ¿por qué Venezuela está pasando eso? Sin darse cuenta y entender que es un propósito. O sea, que la mano de Dios azote ese país. Ahora, por un hombre viene la bendición, o por un hombre, ¿qué cosa? Viene la maldición. Eso es lo que vemos, parte de las señales que se están dando. Amén. Y no solamente eso, sino que el mismo libro de Proverbios dice que una nación, un pueblo puede venir es decir, de qué forma el rey, cuando habla el libro de Proverbios, y en este caso hablamos sobre los gobernantes. Una de las cosas que hoy en día, mi amado hermano, amada iglesia del Señor, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Señor, a través de su infinito amor y misericordia, nos ha dejado señales. Una de las señales que también nosotros vimos cuando él dijo: aprended de la higuera, y no hablaba de un árbol simplemente, estaba hablando sobre la restauración de Israel, que sucedió el 15 de mayo de 1948, de tal forma que le dijo de que de ahí en adelante le dijo: sabed que el verano está cerca. De tal forma de que cuando nosotros vemos y hablamos sobre lo que son las señales antes de su venida, ciertamente se avecina y se aproxima cada día más el amado de las naciones. De tal forma de que nosotros como iglesia, como creyente, ¿cómo nos estamos apercibiendo? ¿Cómo es la relación si realmente nosotros estamos tomando en cuenta cuánto más sobre la venida? Porque el reloj de la iglesia, en este caso, es Israel. Y hoy en día no solamente vemos cómo muchos sistemas o gobiernos están buscando sobre la paz entre estas dos naciones, entre judíos y palestinos. De tal forma de que hoy en día vemos cómo el pueblo mismo de Israel está volviendo a su tierra.
De tal forma que también es un cumplimiento, porque debemos aclarar y debemos que tener presente la palabra del Señor. Hay promesas y hay palabras que son netamente para el pueblo de Israel, cumplimiento de sus profecías. Y hay otras que son para la iglesia, en este caso nosotros, los cuales hemos creído y sabemos que va a haber un rapto y sabemos de que hay señales antes de su venida, de la misma forma de que como cuando nosotros nos encontramos un prototipo, es decir, volviendo al libro de Génesis, nosotros nos encontramos con un hombre llamado Enoc. Dice de que este hombre caminó, tanto fue con el Señor, de que Dios se lo llevó. Y eso fue antes del diluvio. Antes de que la maldad se multiplicara de una forma como tal, de la misma forma. Una de las cosas que el Señor dijo que sucedería antes de su venida es de que habrían pestes, hambres, terremotos, el amor de muchos se enfriaría, se levantarían falsos profetas, se levantarían falsos maestros, se levantarían, es decir, un sinnúmero de cosas, de que cada día la iglesia de Cristo, nosotros los creyentes y la persona o el amigo que tal vez en esta tarde nos está viendo a través de las diferentes plataformas, a través de las redes sociales, sea Facebook o YouTube, nosotros nos vamos a encontrar también de que no solamente la promesa está para los cuales han recibido, sino para todo aquel que en este día abre su corazón y quiere ser librado de este día, porque la Biblia lo registra y de que no habrá otro día, ni desde el principio, es decir, ni aún el diluvio se compara como este día grande es el día de Jehová. Por ese motivo el Señor nos dejó señales para que nosotros nos apercibamos, porque después de estas señales Cristo levantará su iglesia y ahí viene un problema para aquellos los cuales, en este caso, a pesar de que el Señor nos ha dado señales, amado pastor, hoy en día vemos de cómo aún para el mismo pueblo de Dios vivimos en un evangelio de gracia, pero muchas veces, como el apóstol Pablo mencionó, queremos que es un evangelio de gracia, pero al mismo tiempo queriéndolo convertir en un libertinaje. Y eso también son señales antes de la venida de Cristo. Gloria a Dios. Y es cierto, siervo, es lamentablemente, mire, ahora, hoy en estos tiempos, hablando de lo que es la iglesia también, son una parte de la señal, cómo se está desviando, o sea, cómo ha entrado un libertinaje tremendo, o sea, terrible. Entonces, lamentablemente son partes que se están dando. Ahora, hay mucha gente que de pronto, si escucha estos temas de la señal y tantas cosas, de pronto mucha gente me ha dicho, bueno, ustedes predican, o sea, como para hacer dar miedo. No es que de pronto se quiera hacer dar miedo, sino es una advertencia. Se le predica haciendo ver lo que la palabra del Señor dice. El propósito es, conforme dijo Cristo, que no quiere que nadie se pierda. Gloria al Señor. Entonces, por la cual se está anunciando la palabra de Dios, de las señales que se están dando. Gloria al Señor. Y si es verdad, y si es lamentablemente que dentro de iglesias que hoy en día también se están viendo terribles cosas, alabado sea el nombre del Señor. O sea, la apostasía, que esa es una de las señales también. Bendito sea el nombre del Señor, que en estos tiempos tendría que venir, ¿qué cosa? La apostasía. O sea, estamos viendo, si hablamos de los mensajes de las 7 iglesias, estamos viendo el mensaje que escribieron, ¿qué cosa? A la iglesia de la Odisea, que es que si podemos ver en la actualidad, en estos tiempos que se están dando de la iglesia de la Odisea, en la cual el Señor le dijo, yo conozco tu obra, de que tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Tú dices que te has enriquecido, que tienes todo, pero eres pobre, desventurado. O sea, y eso es lo que vemos hoy en día, lamentablemente, como parte de la iglesia ha apostatado terriblemente. Y usted puede ver que dentro de la iglesia lo que ya se ve hoy en día son muchas cosas, celebraciones terriblemente, cosas del mundo que se han introducido dentro de algunas congregaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Como podemos ver cómo se está dando, oiga, es terrible, payasos dentro de la iglesia, bailes dentro de la iglesia, oiga, es terrible todas estas cosas, son señales de lo que hoy en día se están dando.
Otra de las cosas que podemos ver a través de todas estas señales, lamentablemente, ¿qué podemos ver? O sea, terremotos que se están dando en diferentes lugares, gloria al Señor. Usted manifestaba algo delante, sí. ¿Quién iba a pensar o quién se iba a imaginar que Ecuador iba a pasar esto? Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Ecuador de pronto tenía lo que es solamente son temblores, pero cuando vino el terremoto, alabado sea el nombre del Señor, fue terrible. Nunca nadie se imaginó esto. Pero, ¿qué cosa? Tiene que darse, porque Dios, ¿qué cosa? Tiene que azotar. Vemos que Ecuador es uno de los países que la mano de Dios ha estado a su favor, que la mano de Dios, qué cosa, bendecida esta nación. Pero también vemos realmente cómo la humanidad, o sea, no es agradecida y se ha desviado de los propósitos de Dios, de las leyes, han traspasado las leyes, y por eso es que Dios tiene qué cosa, que azotar. Yo recuerdo, siervo, un sueño que Dios se me dio. Bendito sea, antes que fuera el terremoto, yo había tenido un sueño de que iba a venir un terremoto aquí al Ecuador, o sea, sobre todo a Guayaquil, y gloria al Señor. Y cuando se dio ese terremoto, yo dije, Dios mío, hay cosas que Dios siempre las advierte, hay cosas que Dios siempre las anuncia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas que se dan. Dios nunca nada hace algo, nunca hace sin antes qué cosa, revelar, mostrar, porque Dios habla por sueños, por visiones. Dios habla de una de otra manera, pero la Biblia dice más, el hombre no quiere entender. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y una de las cosas que tocando aquello, muchas veces hay momentos en los cuales muchas veces nosotros nos hacemos, como dice, un prejuicio. En relación cuando hablábamos sobre la palabra apostasía, significa que es cuando una persona retrocede, como dijo el apóstol, si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido en nosotros, pero estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. ¿Qué es lo que en este tiempo nosotros podemos ver cuando tocaba usted, amado pastor, que hoy en día lastimosamente eso se está viendo también dentro de muchas, se podría decir, iglesias, de una forma de que nos hemos olvidado que la palabra del Señor dice de que el que se encargaría, de que el que hace que convence a las almas, ese es el Espíritu Santo. De tal forma de que cuando nosotros hacemos algo humanamente, le estamos dejando ya de segundo lugar a la manifestación del poder de Dios. Y lo que estamos haciendo nosotros es poniendo nuestra propia ideología, creyendo de que conforme nuestro entendimiento, conocimiento, entonces se podían hacer las cosas. Es como que yo le diga algo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, luego de que Él está 40 días, luego de su resurrección, Jesús está con los discípulos durante 40 días y les enseña cosas sobre el reino de Dios. Pero luego le dice, quedaos en Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Ello no es que de repente llegó un momento que Pedro dijo, bueno, yo he escuchado a mi maestro como él predica y voy a salir y voy a comenzar. No, dice que ellos se quedaron y estaban unánimes, permaneciendo en algo que en este tiempo se ha comenzado a perder, que es la oración. Que eso también es algo de, como dice, cuando habla la palabra del Señor, y vale la redundancia, en el libro de Revelación o Apocalipsis, cuando habla sobre el mensaje a las 7 iglesias, no solamente estaba hablando en aquel entonces, aún a la actualidad hay muchos de nosotros que tal vez no hemos dado cuenta que en cualquiera de estas iglesias nosotros nos encontramos. Y que ese mensaje no solamente fue para aquellas iglesias, sino aún en este tiempo para nosotros que también somos el pueblo de Dios. Y cada iglesia tenía diferentes cualidades y características de las cuales el Señor a una le elogia, le habla que tenía un arduo trabajo, que había detectado quién era falso, verdadero, como era la iglesia de Éfeso. Pero nosotros también nos podemos encontrar de que una de las cosas que a través de cada uno de estos, de la manifestación del Espíritu de Santo, para cada uno de estos consiervos de estas iglesias, nosotros vemos que lo que hizo que 3,000 almas se convirtieran en el primer discurso de Pedro fue porque él recibió el bautismo y fue lleno del Espíritu Santo. Que cuando nosotros dejamos de que Dios haga la obra, entonces cuando la palabra del Señor habla y dice de que habían dejado su primer amor, en este tiempo cuando nosotros hablamos y decimos que una de las señales también que habla era sobre la apostasía. Y el apóstol Pablo habla también sobre la iniquidad.
Dice, la cual ya está en acción, pero no se ha manifestado porque hay uno que la detiene. Es decir, mientras la iglesia esté aquí orando y clamando, mientras hay un remanente que todavía doble su rodilla, nosotros pedimos al Señor, podríamos decirle, Señor, muchos decimos, Señor, ven ahora, pero ¿estaremos preparados realmente? Si ahora que vemos las señales, amado pastor, muchas veces nosotros vivimos como que si Cristo viniera dentro de 10,000 años. La Biblia nos enseña, pero también dice de que tenemos que vivir como que si Cristo viniera hoy. Gloria al Señor. Y una de las cosas, siervo, si uno realmente, o sea, al predicar todas estas cosas, hay mucha gente que lo cataloga de pronto a uno como legalista, como extremista, como fanático. Pero una de las cosas, amados hermanos, o sea, nos creen como religiosos. En cierta ocasión me dijo alguien, de pronto eso fue en el tiempo pasado, en el tiempo atrás. Ahora hay que modernizarse, hay que cambiar. O sea, que Dios reprenda al diablo, pero lamentablemente, amados hermanos, nosotros no podemos cambiar lo que es la palabra. Nosotros no podemos, qué cosa, modernizar. Y sabe una de las cosas, usted decía algo muy cierto, que se ha perdido lo que es la oración. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Con toda la ciencia que ha aumentado, la tecnología, eso ha hecho perder, ¿qué cosa? La comunión con Dios. Eso ha hecho perder de que el pueblo de Dios, ¿qué cosa? Ya no acudamos a la presencia de Dios, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para convencer al ser humano en la cual está perdido, sino que ahora se introduce cosas como para qué cosa, a la humanidad llamarle la atención. Y mucha gente puede venir a los caminos del Señor, pero viene en qué cosa, es convencido, mas no convertido. Entonces, cuando mucha gente viene y son solamente convencidos porque se dejaron tocar sus sentimientos, comparten muchas cosas, entonces en el momento que la gente comienza a caminar y cuando Dios comienza a ver, a probar lo que hay en su corazón, entonces cuando viene la prueba que toca pasar por el desierto, ahí está el problema, que mucha gente se vuelve atrás, mucha gente no resiste. ¿Por qué? Porque de pronto se dejaron llevar por algo, mas no realmente que traspase la palabra, llega a lo profundo de su corazón. Y mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 4. Dice la palabra del Señor: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. O sea, se nos van a burlar, nos van a tener de fanáticos de muchas cosas, pero... O sea, amado hermano y amado siervo, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que eso a nosotros no nos venga, ¿qué cosa? A hacer menguar, ni a claudicar, ni tampoco a modernizarnos. ¿Por qué? Porque realmente, amados hermanos, dice la Biblia, el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, amados hermanos, eso es lo que podemos ver. Amén. Y una de las cosas que también, gloria sea el nombre del Señor, cuando nosotros nos encontramos en esta parte de la Sagrada Escritura y hablamos sobre las señales, en esta preciosa tarde, el propósito, como decía nuestro amado pastor, no es que alguien se atemorice, no, sino que usted y yo entendamos de que los tiempos que vivimos son principios de dolores. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales, donde los cuales el Señor dejó señales para que la iglesia de Cristo y toda persona lo cual invoca su nombre, todos aquellos los cuales hemos creído, nos acerquemos a Él, no como la multitud que se acercaban. Y cuando Jesús cruzó de la ribera de un lado al otro gadadero, dice: ¿por qué ustedes me buscáis? Le dijo, ustedes me buscan simplemente es porque les di de comer, otros por los milagros, pero no realmente porque estaban interesados en el reino de Dios. De tal forma de que si nosotros hablamos quién fue alguien que enseñó la palabra del Señor y sobre todo que puso un énfasis fuerte